Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. Cristian Mira, buenas noches. Tanto tiempo. Tanto tiempo, Emiliano. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, mucho mejor. ¿Recuperado? No. Sí. Uno se va recuperando, va cayendo, pero bueno, los años van llegando. Bueno, pero el frío los ya... achaques. El frío te va a ayudar. Sí, me va a ayudar. Te va a ayudar. Levantar las defensas. Bueno, Emiliano, ¿qué te parece hoy si hablamos, por un lado, de la situación de los productores, de los pequeños productores, que por un lado parece que se cree que económicamente les está yendo muy bien, pero hay problemas de costos, hay problemas de impuestos. Bueno, y para esto hoy hemos invitado al director de Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, bueno, a quien le vamos a preguntar cómo están encarando los productores esta nueva campaña. Esta inflación en dólares, ¿no? Claro, a nivel de costo. Exactamente. Y también políticamente, ¿qué esperan de las elecciones, de los candidatos? Si puede cambiar el panorama a partir de octubre. Hay muchos, ¿no?, protagonistas del campo que están integrando listas. Sí, hay muchos, realmente mucho más de lo que se pensaba, porque en el último año la conflictividad, por lo menos pública, ¿no?, entre el campo y el gobierno bajó en relación con lo que fue el 2008. Así que bueno, hoy es uno de los temas que vamos a hablar. Y el otro tema tiene que ver un poco con este nuevo, ya no es tan nuevo, pero es un negocio que viene con bastante fuerza a nivel privado, que es el tema de los biocombustibles, ¿no? Ya se cuentan 700 millones de dólares de inversión en plantas, 400 millones de dólares en inversión en capital de trabajo, casi el 95% de la producción se exporta, son las empresas que producen los biocombustibles en Argentina, son prácticamente las mismas que están muy vinculadas con lo que es aceites, ¿no? Aceites vegetales. Exactamente, que ya es un componente de la cadena de la soja, de la cadena de valor, de las oleaginosas. Biodiesel y bioetanol. La Argentina tiene, por supuesto, desde 2010, es el corte sí, obligatorio. 7%. 7% de corte obligatorio, pero se exporta la gran mayoría. Bueno, eso genera mucho trabajo, genera muchas inversiones y hay que ver cómo está a nivel inversión. Es una inversión importante armar una planta para la producción de biocombustibles, ¿no? Ver cómo se maneja la seguridad jurídica en inversiones a muy largo plazo, ¿no? Que el retorno de estas inversiones son de largo plazo. Sí, y sobre todo también es importante hablar porque en el mundo hoy se sigue debatiendo la cuestión de alimentos o energía. Y bueno, a ver si la Argentina puede o no responder a las dos cosas. Sí, si compiten los biocombustibles con la producción de alimentos, si se pueden hacer las dos cosas, bueno, depende de dónde se ubique uno, la respuesta que da. Invitamos para eso a Fernando Peláez, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles de Carbio, y le vamos a preguntar cómo está la situación. Bien, y ahora primero vamos con Pedro Peretti. Un corte, enseguida volvemos. Estamos en Cosechas y Negocios, en este bloque con Pedro Peretti, director de Federación Agraria Argentina. Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, para mí es un placer y muchas gracias por haberme invitado. Pedro, la situación de los productores hoy es muy favorable por los buenos precios internacionales o hay problemas? Hay problemas. Como en toda actividad humana siempre hay problemas. Evidentemente que los buenos precios internacionales ayudan a descomprimir, ayudan a bajar la conflictividad, pero evidentemente hay problemas. Tenemos problemas con el trigo, tenemos muchos y graves problemas con los cerdos, hay una creciente importación de cerdo que está perjudicando la producción nacional. Tenemos problemas, en este momento se están renegociando o negociando, cualquiera de las dos palabras, los nuevos contratos de arrendamiento. Tenemos muchos problemas porque ahí tenemos unas ventajas competitiva de parte de las grandes multinacionales exportadoras que están alquilando campo de forma directa. Es un mercado que se está recalentando
hablando de los alquileres? ¿Hay una burbuja o es o responde a una necesidad? Corresponde que hay una gran presencia de multinacionales tratando de asegurarse el físico para poder después procesarlo. Ese es el primer hecho. Eso lo que le da, que es un problema global, que lo está en la ganadería, está en la agricultura, que es la integración vertical de las megaempresas en contra de los productores. Eso es un tema muy complicado. O sea, nosotros tenemos una multinacional de primera línea, por ejemplo, estaba pagando 23 quintales de arrendamiento AGD, por ejemplo, alquilado, ya llega alquilado más de 2.000 hectáreas en María Teresa, y pueden pagar, ¿por qué? Porque tienen diferenciales en la materia de exportación. Ver, un pequeño productor, ¿cuánto puede pagar respecto a estos 23 quintales? Bueno, digo, a ver, no se pueden pagar 23 quintales. Digo, cada uno tendrá sus propios números, pero lo razonable, lo que está pagando el mercado, y así todo es muy grande, están hablando de 16, 17, 18 quintales el Campo Flor en el sur de Santa Fe, en la zona núcleo. Digo, a los 23 es una diferencia competitiva muy difícil de descontar. Guarda, que ese es un tema que... Resulta que acá viene un debate muy interesante, miren. Cuando nosotros planteamos la segmentación de retenciones, muchos amigos nos decían, es impracticable. No se puede hacer la diferenciación no se puede segmentar las retenciones porque por eso... pequeño y gran productor. Resulta que, fíjense, se puede segmentar las retenciones en el IVA. Hay un IVA ganadero de 10.5, un IVA agrícola y otro 20. Se pueden segmentar las jubilaciones, 5.700.000 cuentas. Se puede segmentar la asignación universal por hijo y se puede segmentar la exportación, por ejemplo, en la cadena de soja. El poroto paga 35, el aceite paga 32 y el biocombustible paga el 13.5. Ahora, no se puede segmentar por pequeños y medianos productores. Digo, eso es una mentira. Creo que acá el debate central no es tanto por los problemas de la agricultura y ganadería que hoy tenemos, sino el debate central es por qué tipo de agricultura y qué tipo de ganadería tiene y necesita la Argentina, y es un debate muy importante que sería bueno que se dé en el marco de esta campaña electoral, que por ahora no se ve. ¿Y ustedes, cuando hablan de qué tipo de agricultura y de ganadería, en qué están pensando? Estamos pensando en una agricultura de rostro humano y una ganadería de rostro humano, una agricultura y una ganadería de productores, que desalienta la integración vertical, como ha hecho los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos puede tener un frigorífico y puede tener un feedlot. Lo que no puede hacer es faenar en tu frigorífico carne de tu feedlot, porque eso desalienta la libre competencia, eso quita y resta. Nosotros somos firmes defensores de los mercados públicos de referencia, tanto sea el Liniers como de las bolsas de cereal. Somos los únicos que defendemos Liniers, somos los únicos que defendemos las bolsas contra un ataque muy fuerte de las multinacionales que hay sobre las bolsas. ¿Por qué? Porque acá lo que se trata es de que no haya mecanismo de libre competencia prohijado por la Secretaría de Comercio de la Nación. Porque acá hay una connivencia expresa entre la Secretaría de Comercio y las grandes empresas que ha llevado a la concentración de la industria alimenticia argentina a niveles desconocidos. Y eso es causa de inflación. Explica por qué una gran multinacional puede pagar los 23 quintales. Y porque, Emiliano, está integrada verticalmente. A ver, tomemos el caso que es Dreyfus, AGD. AGD tiene la producción primaria, el transporte, el ferrocarril es de ellos, la aceitera es de ellos, el puerto es de ellos y la empresa que hace bio es de ellos. Y encima exportan el bio con 13.5 contra vos que te descuentan el 35%, si es un productor primario, paga el 35% de retención, ellos pagan el 13.5. Ellos pueden perder en un eslabón de la cadena y lo van recuperando en lo siguiente. Digo, la integración vertical es una posición dominante, no competitiva, que no tiene nada que ver con el capitalismo. Ahora, que nosotros planteamos un capitalismo de libre competencia. Digo, acá ese es un debate central en la economía argentina. Muchachos, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de economía vamos? Porque la política de la Secretaría de Comercio ha concentrado tremendamente todas las cadenas productivas, y la cadena no es para distribuir, como están planteando en la Argentina, no es para distribuir utilidades y generar trabajo, sino es como el eslabón, el pez más grande se come al más chico, porque la fortaleza de una cadena se da siempre, se la mide por el eslabón más débil. La fortaleza de una cadena, el eslabón más débil, puedo tener unos eslabones así, pero tener uno chiquito que es débil y ahí se corta. Digo, acá el eslabón más débil son los productores, y dentro de los productores los pequeños y medianos. Ahí hay un gran debate, un debate que no está viendo la dirigencia en su conjunto, un debate que no quiere dar la mesa de enlace, un debate que no quiere dar nadie, porque acá la monopolización de las cadenas, en el tema del trigo ni te digo nada. Ahora, Pedro, por ejemplo, el gobierno dice que ante eso hay que, o una parte del gobierno, ¿no? Porque no es, depende de quién se hable del gobierno,
Dice que la respuesta es agregar valor en origen. Estamos de acuerdo. ¿Cómo, pero ¿cómo se logra? ¿Es por ley, por incentivo económico? Nosotros tenemos un proyecto que te lo voy a hacer llegar, que lo hemos hecho con algunos amigos y que lo teníamos previsto presentar ahora hace poco, que es la creación de un fideicomiso de devolución de retención hasta 10.000 quintales para todos aquellos productores que quieran volver a la chacra mixta, diversificar productivamente y agregar valor de origen, ya sea en forma individual o en forma asociativa. Digo, el Estado tiene instrumentos de política económica muy fuertes para incitar esa diversificación y agregación de valor en origen, pero tiene un requisito: evitar las posiciones monopólicas, evitar las posiciones dominantes en el mercado. Digo, porque si vamos a dejar, acá lo único que está faltando, yo lo alerté y por suerte lo escribí hace muchos años, cuando se dio el corte obligatorio de los bio en el combustible. Ojo con la integración vertical de las petroleras. En cualquier momento Repsol, en cualquier momento Petrogal larga un pool de siembra. ¿Y quién puede competir? Ni los grobos van a poder competir contra esa integración vertical monopólica. Así que acá el problema del monopolio en las industrias argentinas y la concentración económica es un problema muy grave y yo creo que es la principal causa de la inflación de nuestro país. ¿Cómo haces para agregar valor en origen, por ejemplo, convertir granos en carne, ¿no? Sí. Proteína vegetal en proteína animal? Vos comentabas recién, por ejemplo, que de nuevo tenemos importación de cerdo. Sí, claro. Y el cerdo sería una de las alternativas. Bueno, mirá, vos planteás un tema, nosotros estamos haciendo una reunión en Cruz Alta sobre el tema de la importación de cerdo. Lo del cerdo es una cosa inexplicable y te demuestra... Carne de cerdo es importante. Carne de cerdo. Y te demuestra hasta qué punto la integración vertical en las empresas y la falta de mercados públicos de transparencia son causales de malas prácticas comerciales. Llevamos importado este año casi 50 y pico millones de dólares de importación de carne de cerdo. Nosotros tenemos 30.000 containers parados en el puerto de Buenos Aires, producto de la licencia no automática de importación. Hoy estaba viendo, hay 500 BMW en la frontera que no pueden ingresar. ¿Está claro? Pero puede ingresar libremente la carne de cerdo. ¿Cómo es esto? Nosotros estamos restringiendo pago al exterior para mejorar nuestra balanza comercial, pero por otro lado estamos pagando, importando un bien que lo podemos hacer absolutamente en la Argentina. Esto es producto de la falta de transparencia que tiene el negocio del cerdo en la Argentina y de las malas prácticas comerciales y de los lobbies, entre comillas, que puede haber sobre la Secretaría de Comercio. ¿Dónde se construye el precio del cerdo en la Argentina? ¿Dónde está ese mercado? ¿Dónde está ese circuito? ¿Dónde se martilla? No hay un mercado de referencia. No hay ningún tipo de mercado de referencia, ni en cerdo ni en lanares, por ejemplo, en varios de los otros rubros tampoco. ¿Y con la ganadería vacuna está pasando algo similar? Bueno, con la ganadería vacuna pasan algunas otras cuestiones que necesitamos darle una mirada distinta al tema de la ganadería vacuna. La ganadería vacuna fue la peor política ganadera de la Argentina de los últimos años. La más reaccionaria, la más de derecha, si queremos calificarla ideológicamente. El problema de la ganadería vacuna no es un problema ideológico. La ganadería, no hay una vaca de izquierda que para 2 terneros ni una vaca de derecha que para 3. El problema de la ganadería es un problema biológico. Necesita planes a largo plazo, reglas de juego claras, no interferencia inútil de parte de modificando las reglas. Necesita una serie de cuestiones que no fueron dadas y que las intervenciones de Guillermo Moreno fueron absolutamente desastrosas. Todas las intervenciones de Guillermo Moreno tuvieron complicidad en el sector de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera. No se crea que se puede hacer la política de trigo sin complicidad de los molinos y de la cerealera, no se puede hacer la política de carne y quesillo sin complicidad de los grandes frigoríficos, no se puede hacer la política que se hace en materia de regulaciones de lácteos sin la complicidad de las grandes empresas distribuidoras. Digo, en todo esto acá hay que tenerlo en cuenta, porque acá Guillermo Moreno es el que paga los platos rotos, pero otros se llevan el efectivo. 10 segundos, Pedro, 10 segundos. ¿Qué resultado político visualizás? ¿Cómo ves este año en materia de elecciones desde el campo, no? Bueno, yo lo he dicho, necesitamos un poco más de 10 segundos. Yo creo que el campo, nosotros tenemos más de 50 candidatos en distintas listas, en distintas provincias. Ninguno va con las listas del oficialismo. Bien. Yo creo que no hay una reconciliación con el sector. Hay cuestiones que puede haber votos dentro del sector rural, urbano. Hay gente que la está pasando mejor. Acá hay 3 o 4 elementos para tener en cuenta. Hay consumo, pero hay 2 cosas que nadie lo ve, Emiliano. Uno, la asignación universal por hijo,
que tiene impacto en las pequeñas y medianas poblaciones rurales, y otro la moratoria previsional. 2,5 millones de nuevos jubilados, muchos de los cuales están en los pueblos nuestros que están envejeciendo. Eso tiene un impacto electoral que nadie mira, pero que se va a ver a la hora del voto. Pedro Peretti, muchísimas gracias por venir al programa.